La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Se dice de un joven que una vez le predicó a un predicador: ¿qué tan pesado es el pecado? Usted dice que nosotros, los que no creemos en Cristo, tenemos el yugo, la carga del pecado sobre nosotros. Sin embargo, yo no lo siento. ¿Cuánto pesa? ¿10 libras? ¿80 libras? El predicador, mirándolo, le respondió con una pregunta: si tú le pones una carga de 400 libras a un muerto, ¿la sentirá él? El joven le respondió: claro que no sentiría nada porque está muerto. El predicador entonces le dijo: ese es el estado del espíritu, el estado de tu espíritu, que al estar muerto no siente ninguna carga del pecado, o es indiferente a su peso, o es indiferente a su presencia. La realidad que la Biblia nos revela es que cada uno de nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestra maldad, entregados a llevarle la contraria a Dios y por ende siendo rebeldes en su contra. Pero Dios no nos ha dejado allí, sino que Él ha dejado un mensaje. Él ha dejado un mensaje de esperanza, Él ha dejado un mensaje de salvación para sacarnos de ese estado en el cual nacemos. Si pueden ir conmigo a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, en esta noche estaremos meditando básicamente en este capítulo, las verdades, algunas de las verdades que Pablo nos quiere enseñar a través de este capítulo, con el propósito de apreciar y entender aún más la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, no solamente a nosotros individual, sino como iglesia, y poder apreciar aún más la iglesia por la cual Dios, el Señor Jesucristo, entregó su vida. Aunque vamos a estudiar el capítulo completo, me voy a limitar a leer los primeros 10 versículos, más adelante leeremos la otra parte. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar una vez más. Señor, venimos delante de ti, queremos rogarte que tu palabra sea predicada, que tu voluntad sea hecha, Señor, y que podamos entender un poco más de la salvación tan grande que hemos recibido por medio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esto, no solamente como creyentes, sino también, Señor, como iglesia. Suple mis necesidades, Señor, y que tu nombre sea exaltado, y que la gloria solo sean dadas a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En esta carta ya Pablo se ha estado dirigiendo a un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, un grupo de creyentes gentiles, o sea, no judíos, y a los mismos ya en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Él les ha compartido lo gloriosa y grandiosa que es la salvación por medio de Cristo Jesús, la cual ellos han recibido. Ellos y nosotros hemos recibido bendiciones, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido redimidos, predestinados, redimidos, perdonados, adoptados como hijos. Hemos sido hechos coherederos con Cristo y sellados con el Espíritu Santo como garantía de lo que recibiríamos o lo que recibiremos en el futuro. Ahora en el capítulo 2, Pablo comienza a ampliar un poco más de esa salvación, pero desde una perspectiva un tanto distinta. No solamente comparte acerca de la salvación, sino que nos dará más detalles acerca de nuestra condición pasada, aquellos que hemos recibido esa salvación, nuestra condición presente y lo que nos espera como hijos de Dios.
Y por eso que esta noche yo básicamente voy a dividir el texto en 3 encabezados. 1, lo que éramos; en segundo lugar, lo que ahora somos; y en tercer lugar, el propósito de esta salvación. El bosquejo se parece un poco a uno del pastor Sugel, por lo tanto fui víctima de su humor durante la semana, pero luego de 20 años de escucharlo predicar, creo que uno va a repetir lo que el predicador que uno admira hace. O sea que definitivamente es lo que creo que el texto enseña claramente eso, lo que nosotros éramos; en segundo lugar, lo que ahora somos; y en tercer lugar, el propósito de esta salvación. Veamos entonces en primer lugar lo que éramos. El versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo allí no comienza a describirnos una tribu en particular. Pablo no está describiendo tampoco una sección o un barrio específico en la ciudad de Éfeso. Pablo ni siquiera está tratando de describir el paganismo corrupto de su época. Pablo allí, como un doctor está diagnosticando el estado real del hombre según las Escrituras. Según Pablo, los hombres nacemos muertos en nuestros pecados, nacemos en maldad, sujetos al dominio del pecado y separados de Dios. Y no solamente somos afectados por el mundo afuera exterior o por Satanás, sino que Pablo nos enseña que también somos afectados aún por nuestra maldad, la maldad que habita dentro de nosotros. Es por eso que él dice que actuamos según la maldad que hay en nuestros propios corazones, persiguiendo las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahora, ¿a qué se refiere a Pablo con los deseos de la carne y de la mente? Tal idea no es nueva en los escritos de Pablo, ni tampoco en el resto de las Sagradas Escrituras. El mismo Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, nos habla de los frutos de la carne como producto de nuestro pecado. Allí él los enumera diciendo: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, Pablo no es el único que describe la condición humana de esa manera, sino que el resto de las Escrituras, como antes mencionaba, lo hace. Podemos ir a Génesis 3 cuando vemos la caída de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecen a Dios y entra el pecado. Son rebeldes a la voz de Dios. Nosotros vemos luego el capítulo siguiente, el capítulo 4, cómo Abel cae en manos de su hermano Caín. En Génesis 6:5 nosotros vemos a Dios contemplando la humanidad, viendo que era, y cito, mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En otro lado nosotros vemos en los Salmos, específicamente el Salmo 14 y el 53, los cuales luego son citados por Pablo mismo en Romanos capítulo 3, donde se nos da una descripción tan acertada del ser humano y nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O como vimos el domingo pasado, el texto del cual nuestro pastor Sigfrido predicaba, en Tito capítulo 3, el versículo 3 específicamente, Pablo nuevamente nos enseña lo que nosotros éramos antes. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y como consecuencia éramos merecedores de su ira, la ira de Dios y el castigo eterno. Esta maldad que habita en nosotros es clara y evidente. Yo no pretendo durar una hora tratando de convencerlos de eso. Es fácil de darse cuenta al punto de que muchos de nosotros hemos hecho sufrir al otro a raíz de esa maldad. Yo creo que todos nosotros ha pasado por ahí. O tal vez todos nosotros hemos sufrido a causa de esa maldad por parte de otro. Incluso personas que no creen en Dios ni siguen su palabra han llegado a la misma conclusión. Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe describe de la siguiente manera al ser humano: los hombres son perversos, siempre son malos,
son ingratos, caprichosos, engañosos y disimulados, que huyen de los peligros y están ansiosos de ganancias. Mientras les haces bien, te son enteramente adictos, se ofrecen su sangre, su caudal, sus vidas y sus hijos cuando la necesidad está cerca. Pero cuando la necesidad desaparece, se rebelan. O de otra manera, la humanidad es una especie repugnante, miserable y depravada. No nos tenemos que ir lejos, solamente tenemos que apreciar los últimos 100 años de historia humana. ¿Con qué nos encontraremos? Con 2 guerras mundiales, bombas atómicas, más guerras, atentados terroristas y demás tragedias. Incluso algunos de ustedes han decidido no ver las noticias o leer el periódico con tal de no encontrarse con la alta cantidad de asaltos, violaciones, asesinatos y demás que en nuestro país se dan. Mis queridos hermanos, esa era nuestra realidad. Peor aún, si estás aquí presente sin Cristo, sin haber venido delante de Él en arrepentimiento y fe, sin seguir su palabra, yo quiero hacer una pausa y decir claramente, esa es tu naturaleza, tu condición actualmente. Fuera de Dios no tendrás salvación alguna, ni esperanza, ni propósito en esta vida. Mientras los años pasen, solo se va a ir agregando frustración, tristeza y decepciones a tu vida. Es por eso que la maldad de tu corazón solamente aumentará y todo lo que has preparado y hecho hasta ese momento, ¿de quién será? Una esperanza es necesaria, una solución es provista, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, lo que somos. Hasta ahora Pablo nos ha dejado en un escenario bien sombrío, un escenario bien oscuro. Éramos muertos en vida, zombies, cadáveres ambulantes sobre esta tierra, inclinados al mal, odiando a Dios, odiándonos los unos con los otros. Y peor aún, creíamos que éramos libres cuando en realidad éramos esclavos del pecado. Literalmente es como una ilustración que escuchaba, es como estar en una piscina teñida totalmente por tu pecado, donde nos encontramos ahogándonos por nuestra maldad, sin esperanza de salir, sin aire que respirar, sintiendo cómo te vas hundiendo poco a poco, siendo capaz de mirar la superficie, sin embargo no alcanzarla. Es como no puedes hacer ningún tipo de sonido, solo mueves tus brazos y tus piernas luchando para salir, luchando por poder respirar un poco. Y es en ese momento donde estamos a punto de colapsar, justo cuando estás a punto de colapsar y entregar y dar tu último aliento. Es en ese mismo instante, al punto de ahogarnos, donde Dios entra. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Para mí es una de las frases más dulces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento y tal vez a lo largo de toda la Biblia. En medio de nuestra maldad, luego de decirnos lo malo que somos, lo sucio y lo muerto que estábamos, luego de haber perdido toda la esperanza, aún todo el deseo de vivir, luego de todo eso, pero Dios, es increíble, usualmente nosotros damos los peros, recibimos los peros con cierta apatía. Usualmente lo utilizamos o alguien lo utiliza con nosotros luego de que hemos hecho algo de lo cual nos sentimos orgullosos. Yo no sé a cuánto a usted le ha pasado, usted hace algo de lo cual se ha sentido orgulloso, cree que le salió bien, la persona viene donde usted y le dice, te quedó excelente, pero. O un padre que le dice a su hijo, puedes salir, pero. Ahí viene la regla. Ese pero nosotros lo podemos ver desde lejos, lo sentimos. Tenemos como un sexto sentido cuando ese pero viene y nos entristecemos cuando viene. Casi siempre lo damos o lo recibimos luego de algo bueno. Sin embargo, en este texto Pablo hace algo un poco distinto. Luego de tocar fondo, Pablo nos da una esperanza, una salvación. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Efesios 2 está lleno de este tipo de contrastes, una de las características principales. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, según el versículo 1, ahora Él nos ha dado vida, versículo 5.
Antes seguíamos y servíamos al príncipe de las tinieblas, ahora estamos bajo Cristo y como si fuera poco sentados junto a Él en los lugares celestiales. Antes estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo su misericordia, su amor, su gracia y bondad. Antes estábamos alejados de Dios, separados de Cristo, sin esperanza, mientras que ahora hemos sido acercados y hemos sido hechos parte de la ciudadanía del pueblo de Cristo. Su amor, su misericordia y su gracia lo movieron a amar a un grupo de pecadores que no lo merecían lo más mínimo. Pero eso resulta que es parte de la naturaleza de Dios. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Su amor, su misericordia y su gracia es parte de su naturaleza y nosotros podemos ir alrededor de las Escrituras y una y otra vez nos vamos a encontrar con eso. Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios mismo se presenta como el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 103, 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Su gracia y amor están increíblemente contrastados con nuestra muerte espiritual y nuestro pecado. Siendo esclavos del pecado, Dios decidió hacernos libres en Cristo. Una situación completamente nueva ha surgido porque Cristo tomó cada paso necesario para revertir los efectos del pecado en nuestras vidas. Éramos hijos de ira, merecíamos la muerte, sin embargo, Él nos amó. Fue aún más lejos, nos dio vida y con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, según el versículo 6. Ahora, esa frase es interesante porque no significa que Dios simplemente nos resucitó, nos dio bendiciones, ni siquiera que hemos acompañado a Cristo en el camino que Él anduvo. Pablo aquí hace un énfasis en la naturaleza inclusiva de la resurrección y exaltación de Cristo. Literalmente lo que Pablo nos está enseñando aquí es que lo que Dios hizo con Cristo, el poder que hubo en Cristo para resucitarlo de los muertos y exaltarlo, es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros y hará con nosotros en el futuro. En palabras del pastor Sugel, nosotros que estábamos muertos, que éramos totalmente insensibles a las cosas espirituales, por la pura gracia y misericordia de Dios fuimos vivificados. En otras palabras, regenerados. La disposición dominante de nuestras almas fue transformada, nuestros ojos fueron abiertos y fue entonces que abrazamos a Cristo por la fe para ser salvos. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue su propósito? Creo que eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto, el propósito. Versículos 7 al 10. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El propósito y la finalidad de nuestra salvación no es darnos gloria a nosotros mismos, no es ni siquiera formar un grupo de personas para reunirnos entre nosotros. El propósito y la finalidad de nuestra salvación es magnificar la gloria de su gracia, así haciendo que Dios reciba toda la gloria. Dios planeó nuestra salvación para que su gracia sea magnificada, para que Él reciba toda la gloria. Ese es el punto a lo largo de todo Efesios y a lo largo de varias otras cartas. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, en el capítulo 5 y en el 6, Pablo es muy claro enseñándonos que el propósito de nuestra salvación es darle la gloria a Dios. Dios recibe la gloria porque de Él sale la reconciliación, a pesar de que nosotros fuimos los que le ofendimos. Dios recibe la gloria porque nos envió a su único Hijo a morir por un grupo de pecadores que no lo merecía ni lo quería. Dios recibe la gloria porque esta salvación tan grande ni siquiera dependía de nosotros, ni por nuestras obras, ni por lo que nosotros éramos o teníamos, porque no teníamos nada. Su salvación fue dada en base a su amor y su misericordia y por pura gracia. Nuestra salvación nos hace testimonios vivos de eso mismo, de su infinita gracia, de su amor y misericordia, que estando muertos siendo enemigos nos decidió amar y darnos vida. Más aún, Dios es quien recibe la gloria aún en nuestras buenas obras. Nos enseña el versículo 10, y vamos al versículo 10, vemos que en Cristo somos nuevas criaturas y fuimos llamados a hacer buenas obras, pero esas buenas obras no son para traernos gloria a nosotros, sino a Dios mismo.
Déjenme ponerlo en otras palabras. A la luz del argumento de Pablo, el punto de Pablo principal es: el propósito de la salvación es darle la gloria a Dios. Él pone dos formas en las cuales es evidente que Dios sigue recibiendo la gloria en nuestra salvación. Por un lado, la salvación es por gracia, no por obras. Nosotros lo vemos en versículos 8 y 9. El hecho de que eso implicó que Dios fuera quien comenzara el proceso de reconciliación. Y por el otro lado, las obras. El hecho de que las obras no salen de nosotros, sino que salen de Dios mismo. Y nosotros no las hacemos para nosotros recibir la gloria, sino para dársela a Dios. Ahora, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado tiene una particularidad. Salva a cada individuo que viene a Cristo como Señor y Salvador, pero no lo salva para quedarse solo. Salva a cada individuo que viene a Cristo como su Señor y Salvador, pero no lo salva para dejarlo solo. He aquí gran parte del punto de Pablo en este capítulo, el cual no podemos perder de vista. El propósito de la salvación se lleva a cabo más específicamente a través de la iglesia. El propósito de la salvación, o sea, darle la gloria a Dios, se lleva a cabo más específicamente a través de la iglesia. Si nos quedamos con lo que éramos, los primeros 3 versículos, no vamos a apreciar el Evangelio. Si nos quedamos con lo que ahora somos y lo que Dios ha hecho por nosotros, tampoco vamos a entender el mensaje de Pablo aquí, ni siquiera vamos a entender bien el Evangelio o el cristianismo mismo. Cristo no vino a salvarnos para que fuésemos islas independientes, sin tener necesidad de relacionarnos los unos a los otros. Y yo me relaciono con aquel que está cerca o me interesa. Cristo no vino a eso. De nuevo, la manera en que Dios diseñó para que la gloria de su gracia sea mostrada, magnificada y desplegada en este mundo, fue por medio de la iglesia. Podemos ir, si pueden ir conmigo, un capítulo más adelante, en Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10, nosotros vemos a Pablo decir: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra separación de Dios, el hecho de estar alejados de Cristo, sin esperanza, Dios decidió en ese momento traer salvación por medio de Cristo para salvar para sí un pueblo propio. No para salvar un grupo de individuos independientes, sino un grupo el cual se volvería su pueblo propio. Ese es el punto de Pablo en la segunda sección. Cristo se volvió nuestra esperanza y nuestra paz para formar un cuerpo de 2 distintos. La única manera en que esos 2 pueblos distintos, según Pablo, nosotros vamos a ver más adelante, entre el pueblo judío y los gentiles, dígase nosotros, la única manera en que Dios podía reconciliar a esos 2 y reconciliar a esos 2 grupos con Él mismo, no solamente horizontal, sino vertical también, era si Cristo se volvía nuestra paz, según nosotros vemos en los versículos 14, 15 y 17. Ahora, esa idea de la paz, o shalom, como los judíos dicen, tampoco es una idea nueva en las Escrituras. Esa idea va a lo largo de todas las Escrituras y comienza en Génesis. Luego de la caída, luego de que Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, la situación el resultado que queda es un pueblo pecador delante de un Dios santo. Como un Dios 3 veces santo, muy limpio de ojos para ver el mal, podía morar con un pueblo pecador. Bueno, hubo varias maneras. Por un lado, nos podemos recordar de los sacrificios por el perdón de pecados que los judíos hacían. Por el otro lado, podemos acordarnos de las ofrendas de paz que los judíos hacían para el Señor. Asimismo, el sacrificio anual que hacía el pueblo judío, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y sacrificaba un cordero representando al pueblo, trataba de conseguir lo que ni tú ni yo podemos conseguir por nuestras propias fuerzas: la paz con Dios. Pero ahora la paz fue alcanzada de manera perfecta por medio de Cristo. Cristo es el real Cordero de Dios, es el único Hijo de Dios, sin mancha ni pecado, que se ofreció a sí mismo por nosotros, para no solo ofrecernos la paz, sino Él mismo volverse nuestra paz. En palabras de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21,
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tuvo que venir a abolir la pared divisora entre los dos pueblos para formar de estos dos uno nuevo. No uno mejorado, no tomar el que ya existía y mejorarlo y agregar a los otros. No, Pablo nos enseña claramente que Cristo tuvo que tomar de los dos pueblos y crear uno nuevo. El énfasis aquí es la creación de una nueva comunidad, la cual está formada por judíos y gentiles, y esta comunidad Pablo la llama el cuerpo de Cristo, su iglesia. Cristo hace una nueva humanidad, una nueva persona, una nueva identidad corporal viva, por la cual Él entrega su vida. Si pueden ir conmigo, vamos a ver los versículos del 11 al 22 y nos vamos a ir parando en algunos de ellos. Versículos 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Básicamente tú y yo no pertenecíamos al pueblo de Dios, ni a sus promesas, básicamente, ni a sus bendiciones. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo hace eco nuevamente a lo que vimos en el versículo 4. En medio de nuestra desesperanza, versículo 4, pero Dios. Ahora pasamos al versículo 13 y nosotros vemos que en medio de nuestra desesperanza, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de Cristo, Pablo dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha salvado, no meramente como individuos, sino como iglesia. Si vamos ahora al versículo 17, dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, dígase nosotros, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Este pueblo ha sido reconciliado con Dios por medio de la cruz de Cristo. Y por medio de la muerte de nuestro Señor, ahora hemos sido conformados como un solo cuerpo. Versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. No solo fuimos entonces hechos conciudadanos, sino que ahora Dios nos trata como familia. Y no como familia, el tío lejano del cual nadie quiere saber, o del primo cuarto que uno ni siquiera conoce. Dios nos llama hijos, hermanos de Jesucristo, coherederos junto a Él. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí era donde Pablo nos quería llevar. Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, decidió crear una comunidad, dígase la iglesia, tú y yo, un nuevo pueblo para magnificar y mostrar su gloria, no solamente en esta tierra, como veremos en Efesios capítulo 3, sino a principados y potestades en las regiones celestiales. Mi amado hermano, hermana, Dios no te salvó a ti ni a mí para simplemente tú tener una relación con Cristo, tú en tu casa. Ese no es el propósito de la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. No es ni siquiera el mensaje de Pablo en Efesios, en Colosenses, en Corintios y en las demás epístolas. Déjenme ponerlo de otra manera. Si tú crees que Dios te llamó a salvación para estar en una comunión con Cristo, sin involucrar a la iglesia en ningún sentido, tú no estás entendiendo el mensaje de Pablo. Más aún, si tú crees que Dios te llamó a salvación para tener una relación con Cristo, para salvarte de tus delitos y pecados, y visitar a la iglesia, incluso te puedes hacer miembro, sin embargo, no involucrar a nadie en tu vida, ni tú involucrarte en las de los demás, tampoco estás entendiendo el mensaje. No es eso de lo que Pablo nos está hablando. Dios no desea mostrar su gloria, su gracia y su poder, y su amor y su misericordia
a través de personas que dicen llevar el nombre de Cristo, sin embargo no aman a las demás personas que Cristo amó. Ese no fue el propósito de la muerte de nuestro Señor. El plan de Dios para glorificarse a sí mismo se centra en la iglesia. La iglesia no es fundamentalmente hablando acerca de la instrucción o incluso acerca de cantar himnos y cánticos. No es eso. La iglesia es sobre una comunidad de personas que son distintas las unas de las otras a los ojos del mundo y aún así viven juntas en unidad y amor porque tienen en común a Cristo. La iglesia es sobre una comunidad de personas que son distintas las unas de las otras a los ojos del mundo y aún así viven juntas en unidad y amor porque tienen en común a Cristo. La instrucción que sale del púlpito energiza esa comunidad, la adoración es la respuesta, pero en su centro la iglesia es una comunidad que persigue glorificar a Dios. Jesucristo mismo nos enseñó esto. Si pueden ir conmigo a Juan 13. Juan 13, versículos 34 al 35. El mismo Señor Jesucristo le quiere enseñar a sus discípulos que el testimonio vivo del sacrificio de Cristo no iba a ser por un lado el mensaje, pero por otro lado iba a ser el amor que Él les dejaba como ejemplo, el amor que ellos debían tener entre ellos. Versículo 34 y 35 de Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una cosa es vivir una vida santa apartada de los demás, sin embargo eso no va a impactar, ni va a dejar asombrado ni perplejo al mundo. Lo que es diferente, sin embargo, y hasta cierto punto revolucionario, es cristianos que se aman unos con los otros, a pesar de la diferencia y debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Cristianos que se comprometen los unos con los otros, que comparten el gozo y las cargas según las Escrituras nos enseñan. Eso es la iglesia. No me deja de llegar, no puedo sacar de mi mente el ejemplo de esta semana. A doña Amada le hacían cateterismo, la iglesia se volcó a orar. Wadi tuvo un problema neurológico, la iglesia se volcó a orar y a visitar. Asimismo, la hermana Betty Berrido necesitaba sangre y muchos hermanos llamaron y fueron a tratar de donar. Eso es la iglesia. Personas que no tienen parentesco tal vez, sin embargo, tenemos en común a Cristo. A los ojos tal vez de familiares de las personas que estaban malas, que en esta semana estuvieron enfermas, a los ojos de esos familiares que no, tal vez si no son creyentes, ellos no van a entender por qué un grupo de personas que no son ni ente ni pariente, que no se sacan beneficio económico de ningún tipo, que no tienen tal vez en común casi nada, tal vez no tienen en común ni música, ni intereses, ni gustos. Sin embargo, personas que van y se pasan horas y horas, personas que van y oran con esa persona, personas que se preocupan por llamar, a los ojos de esas personas inconversas, eso tiene más valor que invitarlos un domingo aquí. Obviamente, hacemos las dos. Sin embargo, yo creo que el llamado de Pablo y el llamado aún de nuestro Señor Jesucristo es que Dios llamó a un pueblo, no a un grupo de personas independientes. Ahora, mira a tu alrededor y mira a los hermanos con los cuales tal vez tú te relacionas, tal vez algunos hermanos con los cuales tú no te relacionas, hermanos con los cuales tal vez tú no quieres relacionarte. Si son hermanos en Cristo, son la familia de la fe. Tú vas a pasar no los próximos 20 años de esta tierra junto a ellos, tú vas a pasar la eternidad junto a ellos. La iglesia es la familia con la cual pasarás la eternidad. Aprende a amarla ahora y a servirla y a cuidarla. Dios ama a su iglesia. Dios ha hecho de la iglesia local el centro de su plan para que Él reciba la gloria y para que su gloria sea visible a todo el mundo en este planeta. Es por medio de la iglesia. Como un querido amigo mío dijo en uno de sus sermones, que me encantó, son 3 párrafos, pero estén conmigo un momento. Dice: fuimos puestos en este planeta para ser un reflejo andante de la naturaleza moral y el carácter justo de Dios, reflejándolo para que el universo lo vea y redunde todo para su gloria. Dios es más glorificado en Cristo y en nuestra unión con Él.
Y Él ha hecho todo eso y nos ha llamado a estar junto a Él, no para nuestra gloria, sino para la suya propia. Cualquier circunstancia que enfrentes en tu vida hoy, Dios te está llamando a reflejar su gloria al estar unido a Cristo y a otros cristianos. Tus amigos tal vez se burlen de ti al decirles que toda la humanidad está perdida en la oscuridad y necesita de Cristo para su salvación. O tal vez le lleves el evangelio a un grupo de personas que terminen asesinándote por hacer tal cosa, como los misioneros en el Medio Oriente. En todo esto, Dios te está llamando a ti y a mí a mostrar y desplegar que Dios en Cristo es suficiente en medio de la abundancia y en medio de la escasez y el sufrimiento, y a mostrarle esto al mundo entero. Lo más importante es algo que el mundo no puede dar ni tomar: la gracia de Dios para con su pueblo. Quisiera terminar con Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.